bienvenidos Tony y Esther, evidentemente. Primero, muchas gracias, ¿vale? En primer lugar, gracias, eso es lo primero. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, me gustaría que hiciéramos un recorrido, que ya os digo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que quién puede sintetizar en media hora cada uno toda una vida entera, ¿no? Pues de trabajo, de dedicación y de energía puesta en un oficio, ¿no? Y en un camino, pero vamos a tratar de viajar con vosotros. Hay algo que os voy a pedir, que es que describáis brevemente la esencia de vuestro trabajo, brevemente, que hagáis alguna definición de cuál es la esencia del trabajo de cada uno de vosotros o el conjunto. Bueno, para mí la esencia de mi trabajo podría ser el hecho del encuentro. El encuentro con los demás, conmigo misma y con las cuestiones que me pregunto, que me preocupan, que me mueven del mundo. Eso. Bueno, como esencia es una palabra, bueno, no solo una palabra, es un concepto, sí, potente, ¿no? Porque ¿qué esencia, en realidad, yo no creo que haga nada porque sea una esencia en sí, sino porque estás en una búsqueda continua. Y dentro de la búsqueda continua hay momentos esenciales y hay momentos también en que estás un poco a la deriva, en sí mismo, poniendo en duda tu propio modo de estar, de relacionarte con los demás, con tu propio oficio. Entonces, sí, hay una parte de esencia para mí, siempre hay una cierta curiosidad por acercarme a otras personas, a culturas, a territorios, incluso a artes, disciplinas que no son precisamente la escena o el teatro. Y a partir de aquí buscar la manera que también podamos converger diferentes personas y hacer, como dice Esther, también de esto un encuentro paritario, equitativo y al mismo tiempo diferenciado, porque no hay nadie igual en realidad. No creo que haya nadie que seamos iguales, a pesar de que todo el mundo nos ponemos como etiquetas. Y creo que el teatro, como la manera de estar ahí, es encontrar no tanto una esencia propia, sino que el teatro en sí también sea como un vehículo que permita a ti seguir avanzando en tu vida y también hacer que otras personas vayan encontrándose en este ir avanzando, aunque a veces esto parezca estático, ¿no? Porque la vida no es lineal, nunca fue lineal. Yo no creo que sea lineal así como así. Sí, sí, sé que es una pregunta que de repente es como, bueno, tendríamos que definir cada uno qué es lo que es la esencia para cada uno de nosotros, pero bueno, es una pregunta más bien reflexiva, ¿no? Para arrancar, es abierta. Sí. Y ya lo hemos hablado antes también, pero para mí es importante atender a la motivación. Y hay una pregunta que siempre hago, que es ese momento donde hace clic todo, ¿no? Que hablemos de ello, de cuándo fue en vuestra vida este momento donde de repente descubrís como que hay un camino, que lo queréis transitar, ¿no? Si fue algo concreto o fue llegando, ¿no? Y se fue construyendo. Y luego cómo eso ha ido variando y cómo mantenéis ahora, o sea, vamos atrás y vamos adelante, cómo mantenéis ahora esa motivación continua. Bueno, mi encuentro con la escena fue cuando estaba estudiando todavía bachillerato, como se llamaba antes. Mm. Extrañamente fue por casualidad, porque
como diría, había una actividad extraescolar, en mi época no se llamaba así, pero y se estaba montando un trabajo sobre el Julio César, las Catilinarias, bueno, a partir también de textos de Cicerón y bueno, toda una cuestión porque era un cura que dirigía esta pequeña creación y debe tener 15 años o si es que llegaba a 15. Esto fue un momento, quizá menos de 15, no sé, ahora no me acuerdo, la edad. Y luego fue también, a partir de ahí, me metí en un grupo escolar donde digamos, lo nuevo era que éramos chicos y chicas juntos. Porque en mi época los colegios no eran mixtos. Ajá. No, chicos, chicas. Chicos y chicas No, no, completamente separados. separados. Estoy hablando de la época franquista. Y entonces allí tuvimos la ocasión de poder estar juntos, chicos y chicas de diferentes edades, no tantas edades, sino creo que 14, 15. Y lo llevaba un tipo cubano, que había recién llegado a España, creo yo. Y además él introdujo algunos ejercicios de Grotowski. Yo no sé dónde los sacó, Guau. pero nunca le pregunté, porque yo en aquel momento no era consciente de nada de esto, ni mucho menos. Pero sí, hacíamos el gato, todo un tipo de trabajo que trabaja también un cierto tipo de posiciones de cabeza, lo que después, muchos años después me lo encontré trabajando con el Odin. Y el tipo se dedicó a montar piezas como principio constante de Calderón de la Barca, imitando absolutamente el montaje de Grotowski, Ostras. todos con taparrabos los chicos, le encantaba, o mallas. Y luego montó también el retablo de las maravillas de Cervantes, montó piezas así, ¿no? Condenado por desconfiado, yo qué sé, del repertorio clásico español. Y me acuerdo que incluso ganamos unas pruebas para llegar incluso a la final que se hizo en Valladolid de teatro amateur, pero de colegios. Ahí llegamos. Wow. Y ahí hay un corte, porque ya pasé a estudios universitarios, no de teatro precisamente al principio, pero sí que buscaba esto porque me metí en teatros independientes en Barcelona, que en aquel momento era difícil porque estábamos todos en un movimiento político activo. Por lo tanto, era empezar a trabajar también sobre textos de Neruda, de Miguel Hernández, de Alberti, que lo podíamos hacer, y es una paradoja, lo podíamos hacer en el Instituto de Estudios Norteamericanos, donde no había censura, nos permitían hacer esto. Esto es típico y sigue siendo típico de este doble, ¿no? Doble cara de la democracia, entre comillas, Sí. donde por un lado te someten y por otro lado te dan una píldora para que parezca que eres libre de hacer lo que quieras. Y sigue siendo así. Sí. Y ahí estuvimos unos cuantos en un grupo que se llamaba Gogó Teatro Independiente, Gogó. Y, y seguí cada vez más en cuestiones también universitarias, porque también había un momento muy político en la universidad misma, claro. Y al final pude conseguir que se me aceptara en casa, que me metiera en el Instituto del Teatro de Barcelona. Y empecé a estudiar allí y luego decidí que aquello no me gustaba nada. Bueno, el Instituto del Teatro. Nos declaramos en huelga todos los estudiantes, huelga activa. Y de allí salimos, y bueno, yo salí y me empecé a hacer mi propio itinerario, gracias a una mujer muy importante para mí en aquel momento, que era de Noruega y era una coreógrafa de danza moderna, estilo Martha Graham, porque ella montó un pequeño laboratorio para un pequeño grupo para trabajar ciertas cuestiones entre teatro y danza y estas cosas que ya en aquel momento también se estaban buscando. Estoy hablando del 71, 72. Y, y ella me dijo, vete fuera a estudiar. Entonces dije, así. Yo te ayudo, yo te doy unas. Entonces dije, ok, pues me voy. Y me fui a Londres.
me presenté a audiciones de la escuela de danza, que se llamaba London School of Contemporary Dance, Martha Graham, y pasé las pruebas y ingresé en el curso. No tenía un mango, no tenía dinero, entonces me tocó buscarme la vida. Bueno, ya empiezas ya entras en otro nivel de vida Claro. propia. Estoy hablando de 19, 18 años. 18 años. 18, 19. Ajá. Y volví al segundo año solo de libre a hacer el Instituto del Teatro, porque o tenías un diploma o no podías estar en escena. En aquel tiempo era imposible. Y el diploma era también con el escudo de la Falange, las Petit Hons y sindicato único, vertical. Sí, este carnet lo tuve. Mm. Y así fue, empecé a buscar. Y buscando, me cayó un libro muy importante, francés, que se llama Las vías de la creación teatral, en el cual había todo un estudio hecho sobre diferentes montajes. Uno de Grotowski, que era el de Príncipe Constante y Acrópolis, otro el estudio de Kaspariana de El Lodin, otro un estudio de Joseph Chaikin, que es del Open Theatre en Nueva York, y luego había algo de Raval. Y había el Living, perdona, también el Living Theatre. Entonces decidí buscarme un poco referencias, no solamente de libros, sino buscar personas que pudieran hablar de estos sitios. Y así también en un viaje que hice en Europa, medio en autostop, medio interrail, bueno, como pude, y llegué a Lodin en el 74. Y fui a ver unos ensayos, porque me dijeron, ok, puedes venir, pero no para Bueno, cogerme, sino nunca había visto su trabajo físico. Y así fue como empezó una relación con el Lodin. llegando a ver el trabajo simplemente como espectador, ¿no? Así Bueno, no como... había nadie más que yo como espectador. Fui a ver wow, unos ensayos, me invitaron a ver unos unos ensayos, ensayos. Mm. que fueron el libro de las danzas y fue el espectáculo de clown que se llamaba Johann Sebastian Bach. Y ahí sí estaba Roberta, pero era un momento donde el Odin estaba en un momento de cambio, porque mucha gente de la antigua generación, de los anteriores, se habían ido y quedaba Torger y Ben, Roberta que recién llegaba, Otto Ström, Elsa Kame, creo. Bueno, eran pocos. Muy pocos. Entonces me hablaron de que habría un seminario internacional aquel año mismo, 74, Mm. pero yo no había terminado los estudios. Estás un poco como pendiente también de dónde vienes. Claro, yo soy hijo de la dictadura, yo. Mm. Entonces dije, bueno, pues le dije a Barba que me volvía para acabar de estudiar. Y lo que hice fue sacarme el curso y el diploma. Y luego hubo una persona para mí otra vez muy importante que me ayudó mucho, que era un investigador del Instituto del Teatro, porque lleva la parte, digamos, de documentación, el centro de documentación del Instituto del Teatro, que se llama Xavier Fábregas, se llamaba, alguien muy capital, también fue alguien que ayudó mucho a presentar el Odin en España muy temprano, en el 76, 77. Mm. Yo también dio a conocer el trabajo de comediantes, bueno, mucha gente. Y él fue primer director general de cultura de la Generalitat de Cataluña. Mm. Un año duró él solo, porque pretendió abrir otra manera de entender cómo acceder a cultura diversa. Y un año lo ayudó, bueno, aguantó un año, yo creo. Y a partir de aquí, yo fui a hacer el segundo año del seminario internacional, que era en el 75, y ahí ya fue de otra manera, no de entrar en el Odin, porque primero pasé por ser alumno de IBEN, con el seminario, alumno de IBEN. Creo que mi primer sueldo lo empecé a cobrar a los 3 años de estar allí, más o menos. Y mientras tanto eran dietas, cada vez que hacía una función algo llegaba. Y esto Mm. se consolidó a partir del viaje que hicimos hacia Bali. Y Ben, Silvia Ricciardelli y yo en el 70, a finales del 77. Sí. Ujú. Entre medio también hicimos otros viajes de giras, pero yo iba siempre como, pues eso, vendiendo libros, preparando películas, ayudando a montar.
Eugenio me pedía que hiciera traducciones, cosas así. En aquel momento, el Odin, cuando yo llegué, que no fue la primera vez que en 74, sino cuando yo ya llegué al seminario, Mm. el Odin ya estaba conformado, estaba Tom Fjordefall, Ex María había vuelto, Tay Larsen, que también en algún momento volvía a estar allí presente, Mm. y bueno, sí, estaba Torger, estaba Iben, si no, no sé, Eugenio, creo que Eugenio me lo dijo claramente, digo, no necesitamos a nadie más. Pero Iben decidió que yo le interesaba. Pero yo me había formado también en danza, entonces no solo en la escuela esta, sino que ya había estudiado jazz. Bueno, porque a mí me interesaba siempre este trabajo con el cuerpo. Y en el Instituto del Teatro la enseñanza del cuerpo era básica y yo diría casi elemental, casi patética. Entonces, claro, Claro. y al menos la danza te da también una disciplina, pero también te hace trabajar de otra manera la conciencia propia. Ujú. Ahora ya está todo. Y este encuentro con Grotowski cuando estaba en el colegio, Mm. que no era consciente, pero este tipo de trabajo con el cuerpo, etcétera, sí, me abrió una... Pero claro, eso es muy casual, o sea que de repente, Este hombre porque podrías haber cubano, hecho cualquier tipo de encuentro para comenzar, digamos, que yo qué sé, que a lo mejor te vienen con técnica Stanislavski y vámonos que no, ¿sabes? Y de repente encontrarte ahí con Grotowski es muy potente, bueno, con lo yo no tenía ni cual, idea que ¿sabes? era Grotowski. Bueno, no tenías ni idea en ese momento, pero hay una Sí, pero digamos que esto fue lo que me sincronía ahí, llevó, ¿no? no, pero esto me llevó a mí también a preguntarme cómo trabajar con mi cuerpo, y por esto también cuando estaba en el Instituto de Teatro había una mujer que se llamaba Ana Maleras, que tenía su propio estudio de danza, y me dijo, ven a mis clases. Digo, pues yo no tengo un mango, no tengo dinero. Dice, no, tú no pagas nada, tú ven. Y dije, bueno, claro, también buscan chicos, ¿no? Siempre buscan chicos. Bueno, antes buscaban Antes, chicos. pero bueno, yo creo que Y sigue pasando sigue eso. pasando. Entonces Sí. fui, ahí estaba Serge Lave, bueno, un montón de gente que estaba empezando en danza. Ajá, Sí, sí, eso no es anecdótico. sí. Entonces a partir de ahí es donde también digo, cuando me encuentro con esta mujer noruega, la Kjersti Engebrigtsen, es cuando me dice, vete a estudiar danza, porque el fundamento de lo que yo estudiaba en teatro, en el Instituto del Teatro no era nada. Bueno, sí, era algo, pero un poco de mimo, un poco de esto, un poco de Sí, esgrima, yo qué sí. sé. ¿Pero esto qué es? Claro, pero es como sigue pasando en las escuelas, como un nivel básico y luego tú ya si quieres especializarte, ¿no? Sí, Ya pero vas estamos en el año 2024. Aquello, yo puedo entender que en la época aquella era como ¿no? una otra época. Y Pero hay una persona también, o un dúo, que ellos estaban con lo de Grotowski también, un peruano y no, un chileno y una peruana, que eran pareja, Hugo Benavente y Betty Dávila. Él estaba de ah, profesor de luces, de iluminación, en el Instituto del Teatro, y ella, bueno, ella no, pero ella era su compañera. Pero ellos tenían como un laboratorio propio donde trabajaban toda la parte también grotowskiana, tal como se entendía, bueno, depende de cómo lo entienda cada quien, ¿no? Estamos hablando del Grotowski de la época teatral, y sus ejercicios de plástica, acrobacia, movimiento, Y luego allí también yo fui en este recorrido buscando, estuve unos meses en París trabajando con ellos, que también me dieron como un cierto tipo de enfoque, también como en un momento dado es lo que yo dije, no, yo no quiero seguir buscando así, tengo que encontrar algo que tenga fondo y al mismo tiempo me dé a mí posibilidad de continuar. Por lo tanto, necesito buscar algo que esté de alguna manera ya instituido. Sí, no, aquí un poco albedrío, encontrando personas, talleres por aquí, no. Esto fue lo que fui a buscar con el Odin también, un lugar donde poderme inserir y al mismo tiempo trabajar y avanzar, sin siempre estar con el agua en el cuello, Claro, sin comer, muchas veces. claro, importante, ¿no? Que es lo que sigue pasando hoy en día, Sí, sí. en todos los sentidos, ¿no? O te, Ahora, sí, a ver, sí. estás buscando, pues ¿cómo haces? ¿No? Sí, no, si encuentras un lugar que de repente ahí puedas desarrollar y profundizar, pues ahí te quedas. O sea, ya sea en... Bueno, yo me quedé poco tiempo, 10 años, pero bueno.
10 años en el Odín. Bueno, poco tiempo, todo es relativo. El tiempo tendríamos que... Es súper relativo. Es súper Para mí relativo. fueron 10 años muy intensos. Claro, claro. Muy intensos porque son los 70s, parte de los 80. Creo que el Odin empieza a cambiar a partir del momento que empieza toda la cuestión de la antropología teatral. Ujú. Es como que para Eugenio se le abre todo Otro campo, un gran campo. claro. Claro. Y ahí él tiene que, yo creo, meter mucha energía, enfocarse de otra manera. Y bueno, justificar no es la palabra, pero sí rever lo que allí puede o no desarrollar respecto a por esto del Teatro Mundi, los espectáculos finales de lista, el primero, porque yo fui parte del equipo inicial. Vale, vamos contigo, Esther. Esta pregunta que lanzaba al principio de si hay un clic concreto, si hay algún momento, algunas veces es como un momento decisivo, ¿no? Y otras veces algo que marca y va siguiendo ese camino, ¿no? Por lo que sea. Bueno, yo no me acuerdo realmente de... o sea, para mí el teatro está en mí desde siempre. Desde muy chiquita estaba todo el tiempo haciendo teatro en la escuela, buscaba en el recreo a las amigas, vamos a hacer esto. En los encuentros familiares liaba a las primas, a los primos. Incluso hace poco, ordenando cosas, encontré un texto que escribí yo con 10 años, ¿no? Para que con los amiguitos también de la clase, ¿no? Hiciéramos la hora de final de curso y como no había nada, pues lo escribí yo. Mi padre hacía teatro, aficionado desde muy joven, y yo no sé si era una manera también de estar con él o era también, o sea, yo lo que recuerdo mucho es la sensación de felicidad que yo tenía cuando estaba en eso otro, que no era mi cotidiano. Y entonces me apuntaba a todos los talleres que había de teatro. Ya en la escuela me marcó mucho un taller de teatro que hicimos con un hombre que ni me acuerdo el nombre, pero que entró con mucho trabajo corporal. Y tengo todavía la memoria, que no sé qué tendría yo, no sé, 9, 10, 11 años, de sentirme semilla y crecer como planta y terminando ser flor, ¿sabes? Que yo aquello, yo aluciné porque yo digo, hostia, esto lo he vivido, ¿sabes? Y yo no, ni soy planta ni me convertido en flor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Luego, ya en la adolescencia, me apunté también al grupo de teatro en el instituto. Y allá una cosa que también no habían ya personajes, casi estaban montando un Valle Clan, les faltaba alguien, me tomaron a mí que no tenía la edad, pero la mujer que llevaba la dirección dijo, bueno, nos falta alguien, y me pusieron ahí a hacer de Marqués de Bradomín y de la niña de los periódicos, no sé qué, ¿no? De repente hacía de niña, hacía de viejo, y yo me encantaba, ¿no? Esa cosa de ser otro, ¿no? Y como en ese ser otro, de repente yo me experimentaba a mí. Claro. Entonces, esa especie de plenitud que yo tenía ahí es lo que yo creo que andaba buscando. Y eso me llevó a querer, bueno, siempre quería hacer teatro. Entonces mi cosa era cómo llegar al Instituto del Teatro, donde estaban todo el día haciendo eso, ¿no? Y bueno, yo tengo que ir ahí. Claro. ¿No? Estaré de 9 de la mañana a 7 de la tarde haciendo lo que quiero hacer. Y bueno, lo logré también. Y estando allí me empecé a los 4 meses ya quería dejarlo. Dije, no, esto, porque perdí la alegría y estaba todo el tiempo preocupada en si lo que estaba haciendo estaba bien hecho, la comparación con las compañeras y compañeros, la cuestión de las notas del trimestre, toda esa cuestión, bueno, me perdí mucho, ¿no? Por suerte, dentro de la misma carrera, hice un Erasmus a Ámsterdam y allá como que volví a conectar con algo muy esencial, que era
esas ganas de, ¿no? Mm. Estuve en la escuela de mimo, yo estaba haciendo el recorrido de teatro gestual, porque también yo siempre había hecho el teatro más de texto convencional, de personajes y no sé el qué, hasta que un día fui a ver a un novio que tenía en ese momento, que estaba ya en el Instituto del Teatro, era un poco mayor que yo y hacía gesto. Y yo cuando vi aquella cosa de cuerpos, dije, yo quiero hacer eso, Claro. ¿no? Entonces me metí en ese recorrido y por eso fui a la escuela de mimo en Ámsterdam. Ya no quería regresar a España nunca más, pero regresé por la misma cuestión de la titulación y decir, bueno, ya he hecho 3 años, me queda uno, termínalo y luego si os haces otra carrera. Pero cuando terminé dije, no, ni ganas de hacer ninguna más cuestión académica, pero el cuerpo, ¿no? Mm. En el Instituto del Teatro no encontré un trabajo corporal que a mí me, digamos, me llenara o me diera sentido, más que nada. Excepto en mi último año, donde invitaron a Tony Coates a dar un taller de 3 semanas, y allí con su training yo de repente encajé como otro tipo de experiencia física, que entendí que era física y energética. Pero bueno, eso fueron 3 semanas y quedaron ahí. Entonces, bueno, me metí a hacer yoga, a hacer danza, buscando en otros ámbitos ese lugar del cuerpo que a mí de repente me abría. Yo creo que era lo que me conectaba con esa plenitud, esa alegría que yo tenía de niña, ¿no? Porque pienso que en la infancia el cuerpo ya está ahí siempre, comprometido, implicado en cualquier juego que uno desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, me ofrecieron participar cuando terminé los estudios en una producción de teatro contemporáneo, una dramaturgia contemporánea, pero de texto clásico. Lo típico también, ensayamos 2 o 3 meses, venía el estreno, yo me acuerdo con una crisis brutal, decir, no hay trabajo, esto no se aguanta por ningún lado, yo no puedo salir allí de esta gente a hacer esto. Y un clic muy fuerte fue antes de ese estreno, que me fui a comerme un bocadillo al otro lado, era en Girona, está en la Sala Planeta, ¿no? Y está el teatro, está el río y los bares del otro lado, yo estaba en el bar comiéndome el bocadillo, viendo el teatro del otro lado, diciendo, yo no puedo ir ahí a hacer esto, que yo sé que no vale nada, porque no ha habido el suficiente trabajo para... Pero bueno, fui y para mi sorpresa al terminar hubieron muchos aplausos, gustó muchísimo y quebré ahí, dije, yo no voy a hacer más esto. No. Entonces, empecé pues a trabajar con un amigo que habíamos estudiado juntos y me pidió colaboración para hacer un poco de acompañamiento, dirección, dramaturgia en su pieza. Luego hablé con otro amigo que estaba estudiando artes visuales y hacemos una historia de visuales con performance, no sé qué, eso 20 y pocos años, ¿no? Ahí buscando. Pero claro, yo era muy consciente de que sabía muy poco o nada. Entonces yo tenía mucho la necesidad de trabajar con alguien que supiera más que yo para yo poder seguir aprendiendo. No voy a hacer aquí mi cosa si no sé todavía nada, ¿no? Y me acordé del registro que yo tuve en el taller de Tony Coates y le escribí. Y dije, mira, estoy con ganas de empezar algo, pero... Entonces Tony me propuso encontrarnos un fin de semana a trabajar y en función pues de si nos entendíamos o no, qué pasaba allí, pues ya veríamos, ¿no? Así que fui y estuvimos en sala 2, 3 horas y allí fue mi clic. Lo que yo experimenté ahí, que no tengo palabras para nombrarlo, pero fue muy divertido también, porque yo estaba queriendo crear ese solo con un amigo pianista y yo ya me fui del teatro, ya buscaba eso, amigos de otras artes, ¿no? Claro. Por la experiencia de la producción aquella, ¿no? Y del teatro, pues si esto es teatro, yo no lo quiero Yo no hacer. quiero hacer esto. No. Y claro, yo iba al encuentro con Tony y a la noche llegaba mi amigo el pianista para incorporarse pues a lo que estamos haciendo. Y claro, yo le llamé, le dije, no vengas, o sea, no sé qué ha pasado,
pero yo lo tengo que entender todavía y yo no puedo incorporar ahora que es que todavía no sé ni qué ha pasado, ni quién soy, ni a dónde voy, pero sé que eso es lo que quiero hacer. Sí. Entonces fue, yo creo, el encuentro con Tony y fue el encuentro con un tipo de teatro o con una manera de abordar el trabajo. Y bueno, desde entonces hasta aquí. Wow, desde entonces hasta aquí son 17 años. Sí. Sí. Y claro, ahora es muy distinto que cuando era niña, pero sí que es verdad que cada vez que me pongo en esa situación, es que eso lo puedo nombrar como vida, ¿no? Esa vida que se abre, que va más allá de ti, ¿no? Pero en la que tú te encuentras a ti mismo. Y eso es una especie de cosa, es que podría ponerle palabras que ya son de otro orden, que no dicen nada, pero igual, ¿no? No sé, es que es misterioso, ¿no? Sí. Es algo que no puede, no, que yo creo que eso es lo que es la motivación también que tengo para volver ahí, volver, que claro, es algo que ya va más allá de lo nombrable, de lo comprensible, y al mismo tiempo, cuando lo estás viviendo, toma todo el sentido. Estás tú en vida, experimentando la vida, siendo consciente de ello. Es maravilloso. Yo, es que no podría hacer otra cosa. Muchas veces, bueno, esto era otra pregunta, ¿no? Pero Sí. muchas veces he entrado en crisis de, bueno, ¿hasta cuándo, no? Y con la dificultad que conlleva, ¿no? Sí, bueno, lo hemos hablado antes y sí que es verdad que es otra pregunta, pero está ligado, ¿no? Esos momentos críticos por los que vamos pasando y el por qué de repente los atravesamos o le damos la vuelta a algo. Entonces, yo es que muchas veces digo, bueno, ya está, hasta aquí. Y luego digo, bueno, ¿y qué harías? ¿No? Yo me digo, bueno, ¿yo qué haría si no hiciera esto? No me ocurre nada. Entonces digo, bueno, pues entonces aquí, si algún día tengo claro que haría otra cosa, pues ya lo haré. Pero es que no aparece. Entonces, pues... Quería que hablaseis de qué es lo que estáis desarrollando ahora, los dos. O sea, cuando es el encuentro Tony-Esther, de repente toda esta trayectoria que ha sido, ¿no? Que compartáis un poco este caminar con nosotros. Bueno, en realidad lo que pasó fue este breve encuentro de unos días, fue donde también se dio la semilla de la pieza que tuviste, que es Media la Carta. Sí, para llegar a Media la Carta fue un largo proceso, porque también yo estaba en otras cosas, Esther también estaba buscando, y nos fuimos encontrando por etapas. Y la pieza no salió nunca completa de golpe, sino por esto son 4 piezas, porque en realidad las 3 primeras más o menos se compusieron en un tiempo, espacio no lo sé, pero en un tiempo que de alguna manera lo acotamos, pero la cuarta pieza tardó un año más que pudiera formalizarse como pieza. Y incluso ya empezamos a presentar las otras 3 piezas, que la cuarta todavía no estaba, pero yo personalmente notaba que faltaba esta cuarta pieza. Y claro, estas piezas en realidad se llaman Medea, no tanto porque estábamos trabajando sobre Medea, ni mucho menos, sino porque poco a poco había una temática que nos interesó y yo ya había trabajado que era Medea, pero no tanto Medea como personaje, ni Medea tampoco como narrativa, sino Medea como mito. Y lo que representa Medea a nivel de la feminidad, de la mujer, desde un lugar actual, contemporáneo. Y fue así como llegó un momento de decir, bueno, pues podemos presentar Medea como un trabajo ensayo, de alguna manera, trabajo ensayo,
que no se presenta en escena casi nunca, escena que es en teatros, en espacios teatrales, o escénicos así, convencionales, ¿no? En casas de gente. Y al principio ella fue sola, yo no iba con ella. Porque cuando yo me encontré, claro, Esther habla de mí como de un encuentro que ella tuvo con alguien que le ayudó a pensarse para seguir haciendo teatro. A mí me pasó lo mismo, pero al revés. Yo había dejado de hacer teatro y había un punto en mí que quería no seguir haciendo teatro. Y cuando nos encontramos fue en el año 2007. Ah, claro, yo hice una pieza en el 2002 que me interesó mucho y la trabajé con Jordi Cortés. De ahí viene mi amistad con Jordi. Bueno, yo lo conocía antes cuando justo llegaba de Inglaterra, porque yo estaba programando parte de la Caldea. Bueno, aquí se empiezan a mezclar muchas cosas. Y, y con Jordi le pedí, porque yo quería hacer un trabajo, en mi fuero interno era un homenaje a mi padre, ¿ok? Ujú, Que falleció en el 2000. Y por otro lado quería trabajar sobre Jean Genet. E hicimos el funambulista. Funámbulo. Pero no era funámbulo al pie de la letra, además es una narración breve, es como un cuento. Bueno, no es un cuento, pero es una relación de amor entre Jean Genet y el funámbulo. Bueno, es toda una historia. Y entonces fue allí cuando trabajamos, Jordi y yo, y esto fue bien, ujú, era un solo, acompañado de bastantes dispositivos. Lo presentamos en el Grec, y después, cuando estás con los solos, es una carrera de fondo, en solitario. Eh, ujú, entonces, de repente ya cuando yo estaba en pleno Grec y presentando cada día, fueron como 3 semanas de programación, ujú, ya Jordi ya no venía, pues el técnico que nos ayudó a toda la parte técnica ya no estaba solamente el técnico del teatro, y poco a poco es como que llegabas tú solo al teatro y te ibas solo del teatro, y te vas diciendo, bueno, y es verano, y es el festival, sí, todo lo que quieras, pero esto no fue la crisis fue que después yo quise montar una producción con más gente para no estar solo, ujú, y que fue en el 2006, a partir de la escritura de Coetzee, el Nobel sudafricano, un libro en especial que se llamaba La vida de los animales, ujú. y se trastocó todo, pero también con coproducción del Grec, de temporada alta, no del Grec, no del Mercat, temporada alta, es decir, el top, 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 con residencias en todas partes, subvenciones, no, no, no funcionó. ¿Por qué? Porque la gente que yo invité a trabajar, éramos 3 más 1, 4, todos asistían a los ensayos porque se les pagaba. ¿Ok? Había producción, de acuerdo, pero yo no estaba, claro, yo no, si todo mi trabajo no se ha fundamentado para nada sobre tú cobras y trabajas y haces. Yo no estoy de acuerdo con la precariedad tampoco, Ujú, pero sí en no ser generosos, pero no es la palabra, sino en intercambiar, dialogar, en encontrarse en este encuentro. Todo el mundo habla que el teatro es un encuentro, sí, pero me gustaría ver cuánta gente de esto hace de verdad una vida propia para hacer que haya el encuentro real, sino que no hagas solamente una producción, la vendes y sigues. ujú, Y bueno, no fue bien. Y esto fue así, y entonces yo no tenía nada claro. Y como actor ya en 2002 fue aquella pieza sobre Jean Genet, no había vuelto a actuar. Y fue con Esther que me pidió y dije, sí, bueno, vamos a probar. Yo estaba en muchas cosas de gestión, porque estaba en aquel momento llevando toda la coordinación del animal a la escena en Girona como al pelo, con 10 años de mi vida, sí, otros 10 años. Y, y estaba buscando otras cosas también. También estaba entrando en todo el mundo de norte de África, Medio Oriente, todo otra cultura, otro modo ujú. de relacionarte no con el mundo, sino
Bueno, la alteridad, la otredad, estas cosas que siempre me han interesado, que no vienen solo de ahí, vienen de antes. Ujú. Y bueno, estoy haciendo saltos cuánticos. Ahora no, Sí, pero bueno, es una manera de ir como hilando. Entonces, hilando, con ¿no? Esther, Claro, ella me dio sentido a mí de no hacer teatro, porque ella sí. sí se entregó, Ajá, no a mí, sino a la idea de poder hacer algo juntos, claro, un diálogo. claro. Y yo le dije, yo no voy a dirigir, lo que voy a hacer es acompañar y poco a poco vamos a ver lo que va surgiendo. Y de ahí vino esta creación, que no está basada inmediato, lo repito de nuevo, sino que estaba basada en ciertos principios que nos habíamos dado, Ujú. entre ellos la manera de qué significa mirar, ser mirado. Fue parte, bueno, también era parte de lo que yo también estaba buscando experimentar y se entregó. Pero bueno, aparte de esto fue construir, de manera que ella tuviera siempre algo que ella podía seguir desarrollando Ujú. como intérprete y como creadora del material. Y de ahí salió una pieza, y luego dos, y luego tres, y decidimos hacerlo todo low cost, low production, y, Pero no, sí, pero production. production, y hacerlo todo porque teníamos la necesidad de que algo como esto se pudiera intercambiar. Y para hacer como intercambio real Ujú. fue buscar otro tipo de encuentro. Y de espacio, ¿no? También, Sí, entiendo, y de público incluso, ¿no? completamente. Lugar, Extrañamente se sigue haciendo. ¿Cuántas funciones llevas? Como 159, creo. wow, Eh, claro. Sí. Ella ha ido cambiando, yo Ajá. también he ido cambiando la manera también de recibirlo, pero la estructura, digamos, la estructura dramatúrgica es la Ujú. misma. Lo que pasa después Pero va porque cambiando. esta idea de trabajar, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuviste aquí con Medea, ¿no? No sé el tiempo que ha pasado, Medea la carta. Y ya ahí me sorprendió que me comentasteis, pues vamos a espacios tan diferentes como el salón ¿no? Pero eso, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo esto de trabajar en espacios de este tipo? Sí, siempre. Siempre. Sí. O sea, estamos hablando de muchos años, no es algo... En eh, 2009 empezó. 2009 en empezó a 2009, presentarse Medea en casas de gente, en casas. hasta hoy. Ujú. Y luego, también, otra pregunta que me hice viendo Medea la carta, os comentaba antes tomando el café, es mm, el desde ¿No? dónde, ¿no? Bueno, yo antes te he dado la clave de que todo el trabajo, no todo, pero Mm. una de las premisas importantes fue la mirada. Entonces, claro, dentro de esto, ¿qué significa recibir la mirada del público? ¿Cómo tú miras al público? Entonces, toda esta cercanía, Sí, proximidad, sin esto tener en cuenta todo el artificio, bueno, artificio, sí, y bueno, de lo que es el montaje de luces, el decorado, el uso del espacio como algo que tú puedes abarcar. Sino, métete en un salón, y encuéntrate, encuéntrate con el público a un claro, metro y medio, claro. a veces menos. Ujú. Y al mismo tiempo, luego, que también todos pueden participar de este coloquio o este encuentro que viene después de la palabra, pero que no es solo la palabra, es en grupo poder compartir lo que cada uno ha vivido, sentido, visto, imaginado, Sí, todo. memo- las memorias que le vienen. También lo recuerdo de Y Medea, esto es potente, ¿eh? sí, también lo recuerdo de Medea porque luego estuvimos en ese círculo aquí al lado, en la sala de aquí al lado, y, y es enriquecedor no solamente recibir y estar ahí presente, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, en este caso de Medea la carta, sino ese encuentro con esas personas que han estado viviendo algo eh, complementario, diferente, opuesto, da igual, como lo etiquetemos, aquí a tu lado, y cómo nos contamos y compartimos esa, a veces sensaciones, a veces como comentabais, ¿no? Yo recuerdo que hubo una señora que habló de los arquetipos, ¿no? De Jung, de Jung, y cómo cada uno de nosotros percibimos en partes, pues como con receptores muy diferentes, algunos más potenciados que otros. Yo en el cuerpo he sentido, o yo mi visión hacia la actriz, ¿no? Tú que te acercabas tanto, Esther, de repente yo le digo, es que no me atrevía a moverme, porque estás tan cerca de nosotros que de repente entiendo que puede molestar incluso. O sea, es una delicadeza al trabajo, como eh, es muy delicado, ¿no? Recibirlo ahí. Bueno, yo creo que es parte del desde dónde Claro. que hablabas, ¿no? Para mí una clave
o una palabra, concepto que me acompañó mucho en todo el proceso fue el estar, Ujú. ¿sí? Y no poner la atención tanto en el hacer, sino en el estar. Y en ese estar, ¿quién soy yo? Ahí. Mm. Y eso me acompañó mucho porque también me acuerdo cuando después de unos bastantes meses de trabajo, no sé si 6, 7 o 5, 6, 7 meses de trabajo, Tony propuso el texto de Medea, Medea Material de Müller, como texto con el que trabajar. Y yo me acuerdo que leí el texto y me dio un miedo aquello. Digo, ¿cómo? Yo soy incapaz de hacer eso. O sea, había algo ahí que tiene Ujú. que ver con el mito y con lo que Medea toca como arquetipo, que a mí me daba mucho respeto. Y lo primero que sentí es, yo no soy capaz. Entonces, eso, a la vez, dije, bueno, lo voy a hacer. Eso es lo que tengo. Cuando veo que no puede ser, ahí me meto. Tan directamente un paso, el salto de uno a otro, de yo no soy capaz, lo voy a hacer. Exactamente así. Casi que inmediatamente. Entonces, ¿cómo no? Y el cómo fue estando muchas horas sola en la sala de trabajo, estando con lo que había yo trabajado con Tony en nuestros encuentros, que como decía él al principio, cuando empezamos eran encuentros muy breves, que trabajábamos 2, 3 días máximo, Ujú. igual en un mes, mes y medio o 2 meses no nos volvíamos a ver. Entonces, en todo ese tiempo, yo lo que hacía era irme a la sala sola a estar con aquello que había Wow. surgido ahí, ¿no? Básicamente era estar conmigo misma, Ujú. ¿no? Pero claro, desplazada totalmente de mi lugar de Esther, catalana, tantos años, como yo me entendía, ¿no? Porque de Mm. repente está dialogando con algo que se llama Pomedea. Mm. Pero, ¿qué hago yo aquí? Esto, ¿no? Y ver cómo esto poco a poco empezaba a ser parte de mí, ¿no? Entonces ya en ese estar aparecía un ser que evidentemente era yo, pero ya era otra cosa. Y esto requiere tiempo. Mm. Entonces ahí fue la carrera de fondo que hablaba Tony, de cuando uno trabaja un solo, que no solo en las funciones, sino también en el proceso. Y yo creo que eso, claro, está en el trabajo, en la concepción del trabajo y se transmite cuando se presenta ese trabajo. Y lo que a mí me gusta mucho, que todavía hoy es de las cosas que me animan a continuar presentando este trabajo, es que de alguna manera es una invitación a las personas que acuden, ¿no? Ese público, que siempre, nunca es público porque siempre son espectadores, porque estamos hablando de entre 10 y 20 personas, entonces siempre hay una individualidad allí, no hay una masa, nunca llega a ser masa, ¿no? Entonces puedes estar con cada uno. Mm. Y lo que a través del trabajo se propone al otro es esa experiencia de estar contigo, ¿no? Con ese otro tiempo de escucha, de darte cuenta de lo que estás viendo, de lo que te pasa cuando, ¿no? Cuando estás con esa cosa, ¿no? Sí. Y eso me parece un aporte maravilloso, porque lo ha sido para mí, entonces entiendo que para los demás también, ¿no? No creo que seamos tampoco tan diferentes la gente. No También la sé, humanidad. si es una pregunta, mi respuesta es con seguridad sí, porque yo al menos lo viví así, entiendo que con todos los que compartimos, todos los compañeros y otras personas que vinieron, que asistieron, porque es verdad que te lleva a otro lugar y es verdad que como espectador yo entiendo que no estás sentado en una butaca de un teatro, ¿no? Nos movéis también a otro lugar para escuchar y estar presentes en esa pieza y además yo creo que se trabaja otro, o sea, es como voy a mover este anclaje, lo voy a situar aquí, con lo cual vamos a hablar del público, ¿vale? Por nombrarlo de alguna manera, los vamos a situar también en otro lugar. No es Sí, que no es solamente la pieza que se está situando, sino el que está afuera también lo situáis en otro lugar. sí, Yo al menos eso lo entendí así. surgió Y mucho de la pregunta de cómo compartimos este trabajo. Porque claro, como decía Tony, no fue nuestro propósito, no fue crear una pieza, mm, juntarnos o para montar una Medea o no, nos juntamos para trabajar juntos y ver qué pasaba ahí. Entonces, el material que iba surgiendo
de alguna manera era la formalización de nuestro encuentro de trabajo, Claro. ¿no? No era un espectáculo. Entonces, por eso hablamos a veces como de ensayo, ¿no? Como paralelismo, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente escribir una novela que un ensayo. Entonces, claro, pero eso en teatro se ve muy poco y se programa nada o casi nada, ¿no? Entonces, y era de ver cómo compartimos esto. Si lo Otro colocas en un espacio. teatro se va a entender de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso, bueno, pueda también abrirse a otras personas que no seamos tú y yo nada más, ¿no? Entonces ahí Tony propuso la posibilidad de hacerlo en casas de gente. A mí me gustó mucho la idea porque yo como venía de lo del teatro no me interesa nada, ¿sabes? El teatro es de la programación, ¿no? De que si no te programan nadie te ve, ¿no? Como depender. Yo la cosa de depender de un otro me cuesta mucho. Entonces, gracias a eso siempre me he buscado la vida por otro lado. Y la idea de que fuera autogestionado, de que el mismo espectador que tiene interés organice su presentación en su casa, invite a su gente, sí, ¿no? Y no dependa de un tercero si lo programa o no lo programa, eso a mí me... Las otras piezas, o sea, Errancia, o sea, está 30 años, un acto poético de resistencia, y luego Errancia, Memorias del Olvido. Pues me gustaría que me hablases un poquito de ahí, de cada una de ellas, para hacer un recorrido por ahí también. Lo que pasa con Medea la carta es que es muy poco teatral, como lenguaje. Es muy performativo, porque es un cuerpo expuesto. Absolutamente. ¿Sí? Hay unos principios que vienen del teatro, que es lo que Tony magistralmente trabaja muy bien, pero al mismo tiempo, como dispositivo, no tiene, o sea, bueno, no sé, como lenguaje quizá. No se escenifica Medea. Sí. Medea es lo que es, y lo que cuesta más incluso es que se pueda poner en un teatro con luz y todo esto, porque la gente ya pierde crea distancia, ¿no? La luz, todo esto, crea efectos, brillos que no le corresponden a esta manera de haber pensado, bueno, de haber pensado no, de haber llegado donde hemos llegado con Medea. En cambio, con 30 años pensamos, bueno, Esther también pensaba hacer una pieza, otra pieza, y esta vez yo dije, bueno, pero si vamos a hacer una pieza, hacemos una completa, que dure 50, 55 minutos y es un solo. Y dije, los solos son muy complicados, porque estás sola en escenario y cómo vas provocando siempre la atención, pero tú no puedes desaparecer y yo que sé, ahora cambio, bueno, no sé, estas cosas que Sí. puedes teatralizarlo al máximo, pero yo no soy de este tipo, yo no soy director de estas cosas. No sé dirigir esto y tampoco es que estemos trabajando siempre yo la dirijo a Esther. Sino yo también me interesa más pensar opciones de tipo dramatúrgico, textos, incluso diría quién es el sujeto quién es quien está en escena. Porque 30 años parte de textos de esta mujer que se llamaba Ingeborg Bachmann, poeta, ensayista, filósofa, generación post Segunda Guerra Mundial. Nadie la conoce en España, es triste, pero en muchos otros países sí es conocida, pero es una gran escritora. Y a mí me interesó porque estamos hablando del tiempo después de la Segunda Guerra Mundial en que una persona como Adorno, el filósofo Adorno, habla incluso de se ha perdido el lenguaje para poder describir lo que fue el holocausto, el genocidio, bueno, y no solo el genocidio, la matanza de millones y millones y millones de personas. Esta enorme pérdida de sentido de lo que es la humanidad, donde yo creo que nos encontramos cada vez más ahora también. Siempre ha estado así, ¿eh? Pero es que ahora es como, hay momentos que son, como que hay algo que se concretiza, y no sé por qué, pero se hace así. Sí, yo ya tengo años viviendo y al mismo tiempo ella, en su manera de escribir, escribe también en una tercera persona que es masculina a veces. Entonces, también había para mí esta cuestión de ella, pero relacionándose con el género masculino, hablando desde otro lugar.
y nada es lineal. Es como que va, bueno, es escritura poética, no solo porque escribe poesía, sino también es una narrativa construye otros imaginarios. Mm. Y llevaba tiempo leyéndola, tiempo es tiempo, ¿eh? 3 años, 4 años. Y dije, bueno, pues podemos trabajar sobre Ingvar Bachmann. Y le pasé algunos textos y ahí empezamos. Y un texto era un relato, no una novela o una narrativa larga, un relato que se llamaba 30 años y que habla precisamente también de la edad de 30 años. Y a partir de aquí empezó el diálogo entre Esther y yo, Sí. con ella, Ingeborg Bachmann, de por medio. Y fue largo el proceso de creación, no fue nada. No, no digo fácil ni difícil, fue, bueno, fue trabajoso. 5 años. Yo qué sé, Mm. Yo sí, no sé, yo sí Bueno, sé. en fin, 5 años. largo. Hasta que no sentimos que la pieza estaba. Sí. Pero en este caso no quería hacer de la pieza 30 años Mm, una exposición textual mm, del personaje, sino un recorrido a través de memorias. Por lo tanto, hay muy poco texto. mm, Pero el texto tiene que encajar con el momento de lo que está pasando en escena con una sola persona en escena, que desarrolla un imaginario. Y para mí es parte del trabajo que después he empezado a desarrollar cada vez más, es decir, cómo el público recoge lo que está pasando a partir de detalles que en este momento la persona, que en este caso es Esther, la actriz, o como queríamos llamar la performer, está desarrollando en escena, que no son para mostrar nada, sino para estar con ella y llegar a ser lo que pasa. Y yo creo mucho en esto del detalle, un modo de sentarse, un modo de mirar la mano, de abrir una mirada o de tocarse un hombro. Pero trabajar esto, claro, es como una filigrana claro, compositiva claro. que es la que al final crea este lugar y que mucha gente no entiende mucho, pero se queda, hay belleza, porque también hablamos de la belleza, de la búsqueda continua de la belleza como una de las bases de lo que es nuestra vida y al mismo tiempo de la destrucción, que también es parte de nuestra vida y de nuestra base de la humanidad. Y esto está allí. Mm, mm, sí, para mí esa pieza fue también fue una vuelta al teatro, claramente. Fue como después de la experiencia de Medea, donde yo negué de algún modo mm, lo que a mí se me mostraba en mi entorno que era el teatro, y yo no lo negaba, pero yo sentía que yo lo que quería hacer era teatro, no otra cosa. No mm, danza, no performance, yo quería hacer teatro, pero si eso es el teatro, no. Entonces, con el trabajo de Medea fue una exploración muy performativa, pero que me dio de alguna manera un lugar, mm, un estar, un desde dónde trabajar con mucho sentido y con unos principios. Y para mí el siguiente paso era, bueno, ¿y cómo desde aquí ahora vuelvo a hacer teatro? mm, Entonces, para mí 30 años también tiene mucho de eso, donde no hay un personaje ni trabajo la idea de personaje, pero aparecen muchas, como dice Tony, figuras ahí, ¿no? que me atraviesan y que yo percibo claramente que surgen, y tal como surgen desaparecen y aparece otra, ¿no? Y esto va transitando y va también adquiriendo una formalidad que sí tiene en sí un envoltorio, digamos, más definido, con unos códigos escénicos. mm, Y sí, 30 años. Ah, y luego otra de las cosas que me venía ahora escuchando, que no hemos hablado y que creo que es parte esencial de nuestro trabajo, es también el hecho de la intimidad. Para mí, si no hay intimidad, de alguna manera, no te diré no hay nada, pero es que lo que hay, como
para afuera, ¿no? Pero cuando uno es capaz de entrar en su propia intimidad, abrirla, de alguna manera hay un compromiso, una implicación, hay también una sensibilidad, hay una vulnerabilidad, pero hay una fortaleza porque, o sea, no hay nada más que decir, no hay nada que representar, ¿no? Y eso está en todas nuestras piezas y yo creo que es parte también de nuestra investigación también escénica, ¿no? Cómo hacer que la intimidad sea también algo que nos vincula, o al menos nos relaciona, o nos permite ese encuentro del que hablaba. No hay encuentro si no hay intimidad. Puede haber un estar juntos, un pasar el rato juntas, conversar Sí. de cosas, pero si uno no abre su intimidad, ahí no encuentras nada, ¿no? Puedes jugar a los espejos si quieres, pero ¿no? Entonces, para mí, eso también está muy relacionado al hecho de percibir una cierta verdad o realidad, ¿no? Una percepción de, esto es real lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo hacer que eso no sea, o no se dé solo en el ámbito como de lo privado, ¿no? Porque a veces, muchas veces, como la intimidad te pone en un espacio tan vulnerable, pues cuesta mucho de compartir así nomás, ¿no? Y lo hacemos pues igual con una pareja, con suerte, ¿no? Una amistad, o la madre o el padre, o no sé, mi hermano. Pero cómo es realmente esto hacer, ¿no? Ponerlo ahí en un espacio más público, me parece que es parte de lo, dicen que diría que es revolucionario hoy. Sí, eso os iba a preguntar, porque ¿habéis hecho esto? O sea, llevar esas piezas donde la habéis jugado tanto en otro lugar y ver qué ocurre. De decir, teatro grande, a tope de público y ver qué ocurre. No, no. 30 años sí se ha presentado más en espacios teatro, hasta inclusive en un momento empezamos a hacer un mini diseño de luces, porque 30 años al principio presentamos en locales, eran o espacios de trabajo, talleres, necesita más espacio físico que el salón de una casa, entonces ya en casas ya no lo puedo presentar. Entonces empezamos a buscar, bueno, quién tiene un estudio, una sala, un taller, un garaje, así, ¿no? Y todo el trabajo de luces se hacía o se hace todavía, con luces domésticas, lámparas de casa, una bombilla que yo enciendo y apago, lo misma, ¿no? Pero cuando la presentamos en un teatro, claro, eso ya no funciona. En la caja negra pones una lámpara de pie, no ilumina nada, ¿no? Entonces tuvimos que incorporar las luces teatrales. Y bueno, y para nuestra sorpresa, funcionó, o sea, la pieza aguantaba ahí con eso. Ahora sí, con un público de máximo 60 personas, 50, 60, y cerquita, no en un patio de butacas. Ahora, pregunto, Errancia, Memorias del Olvido, ¿estáis con ella también ahora? Es una pieza... Es la última. Sí. Es la última. Sí, en realidad parte porque yo pienso que después de estar tanto tiempo ella en escena, pues digo, bueno, yo también he sido actor muchos años y le dije, bueno, pues me toca, bueno, esta vez creo que me toca a mí esta vez ponerme ahí. Y durante un tiempo teníamos dudas de si era mi pieza solo y que ella me acompañaba y ayudaba, o los dos, o cómo. Y ha sido, claro, nos agarró el COVID de por medio. Y también muchas dudas respecto a esto, si estar los dos o si era mi pieza. Y ella me acompañaba y hasta pasó como un año o así hablando y discutiendo de esto. Pero claro, yo no... También es una pieza que parte de varios textos, varios autores, en este caso de varios autores y textos, pero todos tocan la cuestión de una memoria de lo que ha sido nuestro pasado, inmediato o no tan inmediato. Y también el hecho de que para mí todo mi vida ha sido una continua errancia, un errar. Al menos es como yo lo he vivido y lo sigo viviendo. No tanto porque con el teatro he hecho giras y giras y giras, que también, pero porque he vivido en muchos países y he cambiado incluso de nacionalidad.
tiene un hijo en un sitio, otra hija en otro lado. Y no se ha constituido nunca un núcleo central. Mm. En el Odin sí que fue un momento. Bueno, tal como estuvo, luego ya nunca más he conseguido esto, menos Crap, que ahora sí que desde hace unos años siento que hay algo ahí que yo me siento parte. No digo que con lo de nunca fuera parte, pero había algo más para mí Ujú. a buscar. En Crap sigue habiendo algo más que buscar, pero también me siento que forma parte de mí, lo que está allá. Y con Errancia era un poco expresar este lugar de los paisajes de la memoria, de alguna manera, porque así lo llamamos también, yo quise llamarlo así al principio, por donde yo he errado durante mi trabajo de actor, que si Edipo, que si aquello, que si lo otro, que si tal escritor, tal poeta, tal. Entonces todo esto se ha ido como imbrincando, o tal persona que para mí ha sido como un hermano del alma, ciertas memorias de esta persona. Sí, hay cosas muy personales, pero esto siempre ha sido así, porque desde que estamos trabajando juntos, no es que es personal, privado, pero sí que es algo que te lleva y te sostiene, pues, precisamente por lo que implica en ti también. Y bueno, estuvimos también otra vez, no sé cuántos años ahí, trabajando. 4, otra vez. Con pocos elementos, y se ha podido presentar en público, bien presentada, porque también en el proceso invitamos a gente diferente, a sala, etcétera, varias veces. Porque al estar además los dos juntos, no había mirada externa. Mm. Entonces, también fue complejo por esto. Pero al tener gente que venía, que nos conocía, que había visto nuestro trabajo, entonces también era escuchar un poco cómo recibían, lo que decían después, pero sobre todo cómo lo sientes tú mientras está pasando. Porque lo particular es que la pieza está trabajada como un pasillo, Ujú. que para mí era Hanamichi, de teatro no japonés, donde está la orquesta y el waki y la llamada al shite. Y bueno, así se lo hablé un día a Esther y creo que lo empezamos antes. Bueno, yo lo tenía como bastante claro que iba para ahí. Y quién era el waki, quién era el shite. Bueno, historia sobre historia. Pero sin fijarnos en lo que sería respetar las normas de lo que sería la tradición japonesa, ni mucho Ah. menos, pero sí para darnos una idea de cómo es este espacio. Y así lo hemos trabajado con dos extremos, hay cruces, hay encuentros, desencuentros, hay monólogos no es la palabra, pero hay presencias que apoyan el uno al otro, pero que no están siempre en relación directa, pero sí que sí, una evoca a la otra, el otro evoca. ¿Eh? Ujú. Y eso está ahí trabajado. Y el texto es otra vez muy poético. Es un texto, no sé cómo diría, que un personaje empieza a hablar de no sé qué le ha pasado. No hay nada de decir yo, sino, bueno, se habla mucho de la cuestión del exilio. Claro, porque para mí uno de los grandes poetas es Mahmoud Darwish, el poeta palestino, que habla todo el tiempo del exilio. Luego está también todo el trabajo sobre otro gran poeta que era Matsuo Basho, japonés del haiku y haikai. Bueno, son textos que a mí me han acompañado muchos años, decenios. Y bueno, pues para mí era también un maneje, ¿no? Hacer homenaje a estas voces Ujú. que los tienes en libros, pero pocas veces las escuchas. Mm. Bueno, creo que ya más o menos te das cuenta, ¿no? Pero no hay como tiene este espacio tan particular, no es escénico, no sé qué, es otra vez como un medio ensayo, pues ahí se queda, está en el cajón. Bueno, Y ya empiezo a estar tendrá que cansado. salir, ¿no? Porque... No, ya estoy cansado, Es que ha pasado, es que estoy harto. ¿En serio? ha Pues yo es pasado lo un que... año. No, Ya. ya lo puedes decir, estoy Luego... harto. ¡Ah! Yo no me quiero crear como institución para poder hacer lo Claro. que propongo, a partir también de todo un trabajo
serio, no pedimos subvenciones, no pedimos nada, solo queremos hacer algo que después pueda transmitirse. Mm, Y sé que cuando la gente viene, funciona, mm. pero no hay programadores, no hay salas, no, olvídate, olvídate. Es que a veces es un trabajo tan delicado y tan íntimo y pues el otro día lo hablaba en otro campo muy diferente, ¿vale? Con una amiga, es que a veces lo que se institucionaliza pierde mucha vida e incluso el propósito, ¿no? Empieza todo ahí a contaminarse de alguna manera por otro. Estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Sí. yo ahora me dedico a hacer videoensayos. Mm, Videoensayos. Entonces, estoy trabajando con un amigo, un videoasta, que, bueno, nos conocemos ya desde hace 24 años, en italiano, que él tiene una súper sensibilidad, es una persona que ya habíamos trabajado antes juntos en otras cosas. Le dije, te propongo trabajar sobre temáticas, pero a partir de rescatar vídeos, clips, es decir, después hacer montaje y también trabajar algunos vídeos nuevos, a partir de entrevistas con personas o así, sobre una temática. qué bueno. Sí, entonces el primero que hicimos fue sobre luz y vibración y el segundo lo hemos trabajado sobre estados de tránsito, sentido de lo que significa la transformación, los estados como donde abandonas el mundo para dedicarte a otro tipo de vida. El otro, este es el último, y esto está publicado en las páginas web de un archivo que se llama OVNI. Me dejas el enlace, lo comparto y lo voy a ver de camino porque me interesa muchísimo. Es un vídeo ensayo, es decir, todo está Qué trabajado bueno. sobre el vídeo, ¿no? Ajá, No hay alguien contando las historias, está, ajá, qué bueno. y a la gente y funciona, llega, sí, a mí me sorprende, porque yo no trabajo sobre esto, Ajá, él sí. ajá, Entonces yo trabajo sobre la idea de dramatúrgica, bueno, cómo ir como deconstruyendo para volver a construir todo sí, esto. sí, una deconstrucción. Y si queréis compartir, porque lo has nombrado antes, pero Crap, Claro. si queréis compartir un poco eh, Sí, yo ahora qué es escuchaba a Crap. Tony y pensaba en Sí. eso, pensaba, ostras, Tony se dedica a hacer videoensayos y yo me dedico a gestionar un espacio. Sí, Esto es Crap, y esto es crap. Sí, sí. Cómo gestionar un espacio sin institucionalizarlo claro. y mantenerte en el tiempo. Ajá. No fallecer en el intento. Sí, y no morir en el intento, ¿no? Es como el título de un libro, ¿no? Cómo mantener un espacio sin institucionalizarlo y no morir en el intento. Sí. Pues hay un ejemplo de eso en Mollet del Vallès, que es una pequeña ciudad a 20 minutos de Barcelona, en la periferia, que es donde yo nací Ujú. y donde vivo todavía. Y bueno, yo soy fruto de una generación que cuando recién nos terminábamos de formar y empezaba nuestro camino, digamos, profesional, llegó la crisis famosa del 2008 a España y se cerraron todas las puertas. Y lo poco que había pasaba justamente por las instituciones, que en ese momento además se empezaron a crear esas fábricas de creación, el concepto de industrias culturales, y donde, bueno, tú para poder desarrollar un trabajo tenías que presentarte a convocatorias, esperar que te aceptaran el proyecto, luego si te daban residencia podías trabajar 2 semanas, o 3, o una, o un mes, pero... Y claro, yo decía, yo no puedo trabajar así, yo tengo que estar en sala todos los días. No sé si me dan residencia o no me dan residencia, ¿no? ¿Cómo hacer para tener un espacio? ¿No? Y en mi casa no lo puedo hacer el trabajo que hago. Entonces, bueno, en Mollet surgió la posibilidad de alquilar una sala. Hicimos una asociación con un grupo de gente. Digo en Mollet porque la misma sala en Barcelona costaría 20 veces más el alquiler Claro. que allá, ¿no? Y pues nos juntamos, éramos 4 personas al principio, 2 otras mujeres, María, Judith, Tony y yo, y creamos CRAP. Y, y siempre el propósito fue tener un espacio que alojara nuestro propio trabajo, claramente, pero que se abriera a los demás y que fuera un lugar público,
público en cuanto a compartido, que no fuera nuestro estudio, nuestra clase, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿cómo sustentarlo? Entonces allí inventamos el concepto, o sea, a partir del concepto de cualquier asociación de que tiene socios, ¿no? Que cada uno paga una cuota y tal, dijimos, bueno, podemos hacer diferentes, digamos, círculos de socios, ¿no? Los fundadores que llevamos la gestión, que aportamos una cantidad mensual y que también podemos usar el espacio para nuestros entrenamientos, nuestros ensayos, Los asociados, que es gente profesional que quiere hacer uso del espacio temporalmente para desarrollar sus proyectos, y los colaboradores, que es cualquier persona que quiera contribuir a que esto exista. Entonces los colaboradores hasta hoy pagan a partir de 5 euros al mes, cada quien lo que quiere. Y para ellos, pues cuando hay actividades de pago, como talleres principalmente, pues hay descuentos. Claro. Luego los asociados, que es normalmente gente que presenta proyectos para desarrollar en residencia de creación o de investigación. ¿Por qué de creación o de investigación? Porque la sala no tiene tampoco un dispositivo de producción, no hay focos, no hay material técnico de ningún tipo, es una sala diáfana pero vacía. Entonces, bueno, producción allí no puedes hacer. Y siempre hemos pensado, bueno, como tampoco nosotros estamos interesados directamente en la producción por todo lo que hemos hablado, ¿no? Que nuestro trabajo tiene más bien que ver con este lugar más de la creación, pero nunca pasa a revertirse con todo el tema de la producción, pues bueno, que hay muchos otros espacios también. Y teatros a los que puedes aplicar para hacer luego una residencia técnica de una semana o dos y hacer las luces para tu espectáculo, ¿no? Entonces allá cogemos este primer periodo de trabajo de investigación, que es también el que nos interesa compartir, ¿no? Entonces siempre hacemos luego de la estadía del artista ahí una presentación pública donde se comparte, también abierta, viene gente totalmente no profesional, aficionada a descubrir aquello, vienen profesionales, y es muy interesante también este compartir horizontal entre todas, ¿no? Claro. Que los saca un poco del diálogo tan a veces sectorial, ¿no? Que estamos ya como casi que nos creemos entender ya lo que el otro dice por un cierto argot, no sé qué, pero que luego igual no estás hablando ni de lo mismo, ¿no? Y cuando aparecen otras personas, claro, te desplazan de ese lugar y tienes que hablar de otra manera. Entonces eso también ha sido a nivel de aprendizaje muy interesante. Luego, que este tipo de trabajo que hacemos de prácticas, todas en relación al cuerpo, al movimiento, a lo relacional, cómo eso se puede abrir a otro tipo de personas, desde niños, niñas, tenemos talleres, que hablamos talleres, ¿no? A veces me dicen, tu escuela, digo, no es una escuela, es un taller de un día a la semana, una horita, para ir ahí a hacer un trabajo de exploración en realidad, que es el que haría contigo, pero lo abres a los niños, las niñas, ¿no? Gente mayor, gente de repente, pues eso, de que están en otras profesiones, pero ese espacio les da también un lugar bueno, luego empiezas a ver también cómo tu disciplina, ¿no? O tu profesión, de repente te relaciona con otras. Y se empiezan a abrir campos de conocimiento compartidos que van más allá de la una y de la otra, ¿no? Y para mí este más allá, es siempre el motivo de nuestro trabajo. Poder ir más allá. Porque pasar lo que ya conozco, porque, o sea, que lo puedo hacer mejor o peor, pero bueno, a mí me aburre, ¿no? O sea, nunca me ha interesado la cuestión del virtuosismo, de, bueno, lograr hacer esta cosa, ¿no? Soy muy perfeccionista, pero con otro propósito. De CRAP, por ejemplo, muchas personas que han pedido residencia, que en su 90% son mujeres, curiosamente, y la gran mayoría presentando solos, porque también estamos en un tiempo en que poder trabajar en grupo es dificilísimo, porque ya solo combinar horarios parece que sea una odisea, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, pues voy a hacer sola, ¿no? Entonces, a partir de ahí, muchas de ellas me han pedido también colaboración de acompañamientos. Entonces, en los últimos 10 años he hecho un montón de acompañamientos a gente, bailarinas, actrices, performers, que claro, vienen con otro mundo que no tiene nada que ver ni con el mío ni con el de Tony, ¿no? Y de repente, claro, yo aprendo
Claro. último año. 10 Wow. más o menos, desde que yo empecé a hacer este trabajo de acompañamiento. Que claro, me da mucho sentido porque también es lo que de alguna manera con Tony he aprendido mucho de su manera de trabajar conmigo, ¿no? Con esa cuestión que él habla de no dirigir, ¿no? Entonces yo todo lo que he experimentado ahí de ese lado, luego yo lo puedo llevar a No dirigir, me gustaría que me lo pusierais un poco. ¿Qué implica esto de no dirigir? Bueno, para mí no lo quiero poner en negativo. No dirigir significa algo que es negar el hecho de dirigir. Entonces no lo quiero poner así. Mm, Sino crear es primero preparar la tierra para poder con abono, con maneras de estar juntos, escuchando, viendo a la otra persona o las personas. Luego poner una semilla. mm, Y esta semilla puede ser un texto, una imagen, una circunstancia, o como he dicho para mí, por ejemplo, la mirada, es decir, unas premisas, unos protocolos, no tanto de comportamiento, mm, también, pero sobre todo y sobre todo luego estar abierto a lo que va llegando. A partir de lo que va llegando, no diriges en el sentido de marcar lo que tiene que hacer la persona, sino tú te descubres viendo lo que ves, que te habla, ujú, y te descubres allí, porque no solo te da sentido que esto es otra palabra, porque tampoco pasa por la cabeza, ujú, sino que te mueve, mm. te moviliza, no solo emocionalmente, sino también en lo que se construye y al mismo tiempo lo que hace que tú le pongas atención. Y al ponerle atención, te implicas, pero no para decirle, ah, esto, sino, pero sobre todo dar tiempo. Sí, Pero es otro tiempo. sí. Yo siempre hablo de un tiempo interior, pero ella tendrá su tiempo interior, o la actriz, o la performer, o el performer, o los que sean, pero yo también lo tengo el mío. Entonces, como dejar que esto, no precipitarlo, entonces, Dejar que llegue también, ¿no? y es muy cansón, Mm, porque es como, bueno, a veces no sale nada, y te quedas un poco diciendo sí, pero no lo ves, pero no acaba de ser, pero tampoco le vas a decir exactamente lo que tú quieres, porque yo no quiero que haga lo que yo quiero, lo que yo quiero ver. Yo sí que sé lo que quiero ver, pero si ya le digo lo que quiero ver, al final hará algo que finalmente será lo que yo quiero ver quizá, pero no será, porque ujú, no es verdad. ujú, Cada persona interpreta las palabras de su manera y las acoge, las recoge y las traduce. mm. No hay que olvidar nunca esto. Tampoco voy a ponerme a tocar o enseñarle lo que tiene que hacer. Estamos locos. ¿Y por qué? Entonces es como, pues en cambio el trabajo es cómo crear una semilla, dónde poner la semilla en un lugar, luego otra, y se va creando este jardín, por decirlo de alguna manera, que tiene muy distintos tiempos de florecimiento y de crecimiento. Entonces una persona se multiplica por muchas posibilidades. Y ahí te descubres tú también sintiéndote atraído por algunas y otras no tanto, pero como hay una temática, esto sí, hay un tipo de temática, un tipo de trabajo también te estás buscando en lo que lees, en lo que Claro. también estás trabajando a nivel de textos o trabajando a nivel de, bueno, pues también un mínimo, desde donde ves el público mirando, cercanía, proximidad o lejanía, o Ujú. todo eso también está allí, si no es un acto único Claro, hay y ciertos solitario. parámetros, ¿no? Claro Por que hay llamarlo de parámetros. alguna manera, que sostienen, pero luego hay ese campo de dejar que... Sí, pero estamos hablando del trabajo con la persona. Mm, Para mí es una persona que crea la también, creación. absolutamente. Claro, claro. Y a mí lo que me interesa de esto es que podamos estar en esta conversación continua. Mm, Bueno, o diálogo, si quieres llamarlo así. Sí, Y para mí. entonces yo lo que hago mucho es, en mi manera de mirar, es observar los detalles. mm, Ya lo he dicho antes, pero claro, cada detalle también se revela en su tiempo.
Entonces, respetar los tiempos, no tanto de la persona, sino de este detalle que emerge. Y luego poderle indicar esto, por favor, aguántalo. Como diciendo, guárdalo, Claro. no lo pierdas porque ha salido. Y luego ya está. Es como le hago de memoria también a muchas veces a la persona. Sí, para mí hay algo también como del no dirigir como idea, ¿eh? No tanto como acción, como de estar a la escucha, o sea, es más el posicionamiento es de descubrir, Ujú. ¿sabes? Más que de ir a tú crear lo que crees que tiene que ser o lo que te gustaría, como decía Tony, ¿no? Que fuera. Claro, también, ¿no? O sea, desde dónde, ¿no? Tú estás desde hacer aquello que a ti te gustaría Mm. o desde ponerte en una situación y a ver qué es lo que surge, ¿no? Y eso también es un diálogo, no es que no nunca proyectes nada. También a veces porque también te viene una imagen, y igual la vas a buscar, pero claro, ahí también puedes o no, ¿no? En ese ir a buscar aquello. Ujú. Está ya todo ahí y a veces hay cosas que llegan muchos meses después Claro. y otras que nunca van a ser, Bueno, a estaban ver, en tu imaginario, ¿no? sí, hay una cuestión, es que nada es lineal. Nada es lineal. Me pongo un poco así porque quiero un poco que se me entienda bien. Entonces, esto que he dicho del jardín, las simientes, todo esto sí, pero es que además hay otras capas que se van teniendo, se van también colocando y tú las tienes que ir proponiendo, desde el texto, un cierto tipo de vestuario, o con lo que tú quieras, o también dónde el cuerpo está trabajando en el sentido, no del movimiento solamente, sino desde el estar. Ujú. Y la energía, si es una energía activa, proactiva, es una energía receptiva, abierta. Bueno, luego el momento donde hay una emoción que transcurre, que pasa, vale, no traducirla enseguida, pero sí que está allí. Entonces, ¿cómo haces para que esto vuelva a estar allí Ujú. sin marcarlo? Y bueno, es como para mí escribir poesía, si bueno, escribes una vez y no. Igual escribir palabras y vas componiendo, pero al mismo tiempo no buscas que el texto al final sea solamente lineal, sino que bueno, pasa que esto está en vivo, Claro. no lo lee alguien y lo recibe y se lo queda, sino que está también en la persona que está o las personas y al mismo tiempo quien lo recibe y al mismo tiempo este encuentro, desencuentro, lo como quieras que pueda Mm. ser, que está pasando en el momento. Mm. No hay vuelta de hoja. Una vez está allí, controlas y no controlas. Pero sí que yo sé que ciertas cuestiones con las que trabajamos, no temáticas, sino cuestiones de manera de usar el cuerpo, de manera de mirada, el dejarse estar y al mismo tiempo el conseguir llegar a fondo en su ser y Mm. en los silencios interiores y todo esto, sí que necesitan tiempos pautados, ¿no? Y casi una composición también de respiración. Como si hubiera una música. Ujú. Yo nunca... nosotros trabajamos siempre sin música, sin sonido, sonido en sentido acústico. Que es un tiempo interno. La música Por lo tanto, es también. difícil cómo hacer que el público poco a poco vaya entrando. Y al mismo Sí. tiempo es a veces sorprendente que hay gente que entra enseguida y otros que no Tarda. entienden nada al principio y luego poco a poco dicen, ostras. Mm. Pero sí que hay cantos, sí que pero no hay nada registradas. Pero bueno, estas son opciones que hemos decidido. Sí, bueno, Podría haberlo. Sí, sí. vuestro caminar. Vale. Y si queréis, vamos cerrando. Pero yo os doy las gracias porque de repente es como... de verdad que cuando vinisteis con el trabajo de media, que fue el que tuve la oportunidad de ver en la sala, es como... ¿sabes? No sé explicarlo ni con palabras. O sea, fue una cosa como de... ¡guau! Genial. ¿Sabes? Esto es como... ¡guau! Esto es un regalo. Y quería entrar ahí un poco más en
todo esto que habéis compartido, así que os doy las gracias directamente. Yo creo que podemos cerrar aquí incluso porque estamos en la caja oscura del teatro, en este lugar para que nos concentremos en lo que hay ahí puesto. Tengo una pregunta para ti. Venga, dale. Trabajas Contigo un taller aquí en TNT, cuando es que no recuerdo qué año, yo pero yo dejé de venir muchos años. han pasado muchos años, yo creo que fue... ¡Guau! Espérate, porque pueden haber pasado 15 años, ¿no? O Claro, por eso por ahí. estoy- Sí, entré, estuve trabajando contigo toda la... con el palo. Con el palo y luego la partitura que ya comparo es súper meticulosa, ¿no? Ahí, el trabajo. Y no recuerdo qué más, porque... Baricentro. Baricentro, Sí, claro. Croacia no. acrobacia no trabajamos en ese... Además es que ¿Oh? yo no recuerdo si yo llegaba de una gira y me incorporé o algo así. Fue... Y luego las veces que nos hemos ido encontrando allí en Cataluña, ¿no? Ya cuando viniste al teatro y... Sí, pero bueno. Sí, pero que te quedas... Yo, para mí, es como me quedo con ganas de saber más y de hablar más con estas personas, ¿sabes? Porque es como... soy muy curiosa. Entonces, es así. Pero daros las gracias por compartir esto. Creo que sois un regalo, ¿vale? Así de claro lo digo. Y simplemente daros las gracias. Nada más.